que el no creer en las maldiciones, la persona que no cree en las maldiciones, yo lo considero una persona muy ignorante y creo que muy tonta, si se puede decir, muy ciego para no creer en la existencia y en la realidad de que existen y son reales las maldiciones. Hay ciertas cosas, yo les pudiera decir, que nos dan sintomatología de maldiciones y cosas que nos dan medidas de que tenemos que romper en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay enfermedades crónicas como cáncer, hipertiroidismo, cada vez que voy a decir esas palabras así. Por ejemplo, asma. La gente dice, no, sí, asma es un problema, lo hemos visto espiritualmente, cómo hay que reprender y quebrantar el asma. La artrosis, la artritis, las alergias, la hipertensión, las diabetes, los problemas cardíacos y ciertas enfermedades así de este tipo de crónica, muchas veces nos están hablando de ciertas maldiciones y hay que romperlas. Usted le puede dar tratamiento, pero no se van a sanar. Él te lo dice así, incluso el médico te dice, tienes que aprender a vivir con ellas. Pero hay algo de donde se está alimentando. Y muchas de estas enfermedades se alimentan, no digo siempre, pero sí digo que en muchas ocasiones sí tienen que ver con maldiciones y de allí se alimentan. Por ejemplo, cuando vemos esterilidad o problemas en el interior, como por ejemplo abortos, mujeres que abortan con mucha frecuencia, es decir, naturalmente, no provocados, sino naturalmente, tumores, mujeres que por ejemplo tienen una menstruación irregular, cosas así, hombres que tienen varicocele, quistes y demás. Muchas veces nos hablan. Uno tiene que entender ciertas cosas. Dice, no, pastor, pero no, sí. Abra los ojos, no puede estar en la tontería, no puede estar en la bobería. Uno tiene que saber y entender lo que son los asuntos espirituales. No, pero que yo busqué ahí en Google, dice, usted puede buscar lo que quiera. Te puede tratar de buscar explicación en lo que quiera. El mundo le trata de dar explicación a todas las cosas. Pero las cosas espirituales tenemos que entender espiritualmente. Por ejemplo, cuando vemos en los problemas de desintegración familiar, como por ejemplo hijos rebeldes, tenemos que estudiar y tenemos que ver. Eso puede ser un síntoma. Por ejemplo, madre soltera, cuando usted ve en una familia que todas las mujeres son madres solteras, tú dices, aquí hay algo anormal, aquí hay algo raro. Puede ser que una abuela tuvo que criar a sus hijos, puede ser que una madre, pero que todas, todo el mundo sea madre soltera y que cría. No, eso es raro, eso hay que ver qué está pasando. Eso no puede ser casualidad, ¿sí o no? El adulterio, cuando hay mucho adulterio, eso hay que ver. Viudez, cuando todas las mujeres quedan viudas, pues el que uno en la casa sea viuda o viudo, pero que todo se... Yo no sé si usted me está entendiendo. Sí. Hay que entender cuando estas cosas suceden con frecuencia y son repetitivas. Estamos hablando de maldición, no un asunto aislado, sino es algo repetitivo constantemente que se repite en la familia. Por ejemplo, cuando vemos pobreza o insuficiencia económica continua. ¿Como qué cosa? Por ejemplo, como los ancestros pobres. Ellos son pobres, yo soy pobre. A veces dicen, no, toda mi familia ha sido pobre. Bueno, hay que ver por qué entonces tú sigues siendo pobre. No porque te haya tocado ser pobre. Por ejemplo, cuando siempre la persona vive en deuda, la familia vive en deuda. Cuando hay una mentalidad pobre. Hay gente que tiene una mentalidad pobre porque le sembraron una mentalidad pobre. ¿Ok? Y eso tiene que haber una maldición porque esa herencia que te dejaron es una maldición.
¿Sí o no? Usted sabe que hay una gran diferencia entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quiere que sepa por qué? ¿Cuál es la diferencia? La gran mayoría de los países latinoamericanos fueron conquistados por españoles. Y Estados Unidos por los ingleses. Pero ¿cuál es la diferencia? Sencilla. Que España llevaba el catolicismo y los ingleses trajeron la reforma. La mentalidad del catolicismo es que ser pobre es ser humilde. Ser pobre es estar cerca de Dios. Los sacerdotes, ¿qué es lo que te enseñaban en todas estas cosas? Que eso es bueno, que eso es lindo, que eso es de Dios, que está cerca de Dios. Eso es lo que enseñaban. Enseñaron a la gente a ser pobre. Enseñaron la mentalidad de no progresar. Castraban la mentalidad de la gente. Sin embargo, la reforma desarrolló la mentalidad del hombre, porque el evangelio, hermano, trae adelanto, trae progreso, ¿sí o no? Trae libertad, no esclavizaba la mente. Por eso usted, cuando va a ver los grandes ingenios, las grandes cosas que se como Thomas Edison, etcétera, etcétera, todos estos grandes hombres que descubrieron cosas, todos tenían fe, fueron fundados en la fe. Es tremendo. Isaac Newton, hermano, es tremendísimo. Entonces ves que las cosas salieron de aquí. Los grandes ingenios salen de la reforma, pero recibir una mentalidad pobre es una mala herencia, es una maldición heredada y que hay que romper. Por ejemplo, salarios bajos. Eso de salarios bajos constantemente, en una ocasión uno puede tener un mal tiempo, pero que se pase toda la vida, hermano, y que usted llegue a un lugar, pagan bien, pero a usted le quieren pagar mal, eso hay que romperlo, eso no puede ser. Dice, pues que yo voy de aquí para Miami me quieren pagar menos. ¿Por qué? Hay que romperlo, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Ejemplo, mal uso del dinero. Hay gente que tiene mal uso del dinero, que eso no hay manera que pueda arreglar sus problemas financieros. Eso hay que romperlo, robarle a Dios. Gente que tiene un espíritu, hermano, de robarle a Dios, y el robarle a Dios inmediatamente te hace caer bajo una maldición. Eso es así. Negocios frustrados, cuando una persona constantemente está cayendo en negocios, todos los negocios se le caen, todos los negocios le salen mal, todo donde invierte siempre se le vuelca el negocio, alguien que hace algo siempre se frustra. Hay que romper algo. Cuando una persona constantemente está siendo robada, un día te roban, un día te engañan, pero que lo hagan con frecuencia no puede ser. Hay algo que está mal. ¿Okay? Ahí está el diablo, porque el diablo es el que viene a hurtar. Y si te está hurtando es por algo. Hay un derecho legal que le da para robarte. ¿Okay? Entonces hay que cerrar una puerta, hay que cancelar, hay algo que hay que romper, porque hay algo que está abierto, que le permite, que le da oportunidad. Recuerda, no sé si recuerda la historia de Job, cuando el diablo está allá arriba y está hablando y le dice, ¿por qué no le quitas el cerco que hay alrededor de él? Para que vea cómo te maldice. Y Dios da la oportunidad. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros hay un cerco. Dice la palabra, el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende, los protege. Aleluya. Tremendísimo, ¿verdad? Ahora, imagínense, si no está protegido y algo está pasando, entonces hay que ver por qué le están robando. ¿Qué está pasando? Que se lo están llevando todo. Tremendo, aleluya. Por ejemplo, cuando vemos accidentes antinaturales, como en automóviles, gente que constantemente está teniendo accidentes en automóviles. No puede ser que un día tiene un accidente, pero a cada rato no puede ser. Por ejemplo, hay gente que tiene accidente en la calle caminando, siempre le pasa algo. Tropiezan con todo, se caen con todo, algo le pasa. O en bicicletas, en la casa, en cualquier cosa, constantemente tienen accidentes. De cualquier cosa siempre. No, hay que romper, hay que romper. Por ejemplo, una secuencia de suicidio, de muertes prematuras y antinaturales. Cuando estas cosas las vemos, hay que romper maldiciones porque esto no es normal. Por ejemplo, gente que son ahogados
empastillados, ahorcados, gente que se están atragantando con una espina de pescado, con un hueso de pollo, no. Cuando esas cosas pasan constantemente, son cosas antinaturales, no son cosas que pasan todo el día. Y cuando son cosas repetitivas, a veces hay que verlo. Cuando una persona está, cuando se queman, gente que tienden, hay familias que tienden a, por ejemplo, ahorcarse todo, a quemarse, a ahogarse, a electrocutarse, etc. Gente que a veces pasan de infarto. Yo no sé si usted ha visto gente que tiene un infarto, toda la familia tiene un infarto. Dice, no, pero es que pasa del corazón, es que es un problema genético. No. Fíjese, eso no es así. Eso no funciona así. Quizá alguien se lo diga y le quiera tratar de creer y de meterle ese cuento en la cabeza, pero no funciona así. Y están también las maldiciones autoimpuestas, que de eso vamos a tratar dentro de un momento. Ahora, yo no sé usted qué, pero si alguno de estos síntomas le hablan o nos están diciendo algo, si vemos o lo estamos viendo en alguien a nuestro alrededor, nos está hablando y nos están dando luces como el semáforo, nos están anunciando, nos están diciendo de que hay maldiciones, sí están ahí, están a nuestro alrededor, están en la gente que conocemos, están en la gente que nosotros vemos. Y no estamos ahí para disfrutarla, no estamos para acariciarla, no estamos para aceptarla, estamos para romperla en el nombre de Jesús. Amén. Alguien diga amén fuerte. Amén. Aleluya. Ahora voy a decirle lo que considero que son las maldiciones y voy a hacer un resumen general para terminar con algo que es lo que les quiero impartir en general. Por ejemplo, las maldiciones generacionales. ¿Qué es lo que es una maldición generacional? La maldición generacional son aquellas que se transfieren en los genes espirituales por medio de la iniquidad de los ancestros, que no tiene que ver con que usted haya pecado o no. Usted no es el responsable de una maldición generacional. Puede iniciarla. Pero si usted está siendo afectada por una maldición generacional, no es el responsable, sino que usted está pagando las consecuencias de la iniquidad de alguien. Pero usted no se tiene que quedar con ella. En usted se tiene que romper. Usted es el responsable y Dios te da la facultad y la autoridad para quebrar esa maldición en tu familia. ¿Sí o no? Amén. Si tú quieres que tus hijos, tus nietos sigan con ellos, pues amén, recíbala entonces y dile la maldición. Pasa 3 generaciones más para allá también. Pero si hoy tú quieres que se rompan, hoy se pueden romper. Aleluya. Están las maldiciones por la desobediencia. Pastor, ¿cuáles son estos? Son aquellas que vienen, como le estuve diciendo, por medio de, en el momento que pecamos, desobedecemos y cometemos errores que van contra los principios del reino de Dios y de su justicia, se activan las maldiciones a causa de la desobediencia, pero no son para destruirte, sino son para hacerte volver al camino de Dios. Ellas se activan en tu vida como si fuera un termómetro para decirte que algo no anda bien. Son alarmas en tu vida para que tú regreses y puedas volver a corregir tu camino y puedas volver al Señor. Tercero, están las maldiciones autoimpuestas. Diga, maldiciones autoimpuestas. ¿Qué son las maldiciones autoimpuestas? Son las que son provocadas. Son provocadas. ¿Por qué cosa? Por palabras dichas. Por nombres. Por sobrenombres. Y por aceptación. Lo voy a explicar. Porque, ejemplo, una maldición autoimpuesta es cuando usted suelta una palabra sobre usted mismo. Dice, yo soy un inútil. Soy un desgraciado. No sirvo para nada. No sirvo para nada. Estoy hecho un viejo. Estoy lleno de dolores. Soy
soy un pobretón, soy Una calamidad. una calamidad. Cuando usted dice todo eso, usted está autoimponiéndose una maldición. Una maldición que comienza a cargar y a aportar. ¿Ok? Eso es a través de la palabra. Pero no solamente la maldición autoimpuesta, también es por nombre. Por ejemplo, hubo un caso de un muchachito, de un niño, esta historia es real, la pude leer, de un niño llamado Mike. Y el muchachito le pusieron por sobrenombre en Mike el Terrible. Porque era un muchachito muy tranquilo, desde pequeño, un muchachito muy hiperkinético y estaba muy alterado y demás. Y cuando llegaban la gente a la casa, el muchachito le lavaba el pelo a las mujeres, le levantaba la saya, y aquello era una locura, que era un reguero constantemente, y le llamaban así, Mike el Terrible. Cuando fue creciendo, fue a la escuela, se fajaba en un muchacho en la escuela, fue creciendo, llegó a la adolescencia y era un peligro. De verdad que era terrible el muchacho. Hasta tal manera que cuando ya fue un joven, se metió en pandillas, se metió en cosas y se convirtió en tan terrible que hoy por hoy ese joven todavía está preso en cadena perpetua, Mike el Terrible. Una palabra dicha. A veces la gente dice, es un diablillo. Sí. Es una candela. Ese muchacho es la diablo. Cuidado, mano. Cuidado con lo que dice. Porque estás poniendo un destino en la palabra. Le voy a decir algo más. Recuerdo también la historia de un vecino que tuvimos que se llamaba, allá en Cuba, que le ponían nombre en clave, a veces sin saber lo que significaba, le ponen al mito, le ponen Danger. Ella se usaba mucho ese nombre un tiempo. El muchachito emigra para Costa Rica. Cuando llega a Costa Rica, dice, ¿cómo usted se llama Danger? Le digo, no. Ese nombre no es aceptado aquí. Le dijeron así, si no, usted se tiene que cambiar el nombre. Si no, ¿cómo usted se va a llamar así? ¿Qué cosa es eso? Y si usted, eso significa peligro, usted no puede llamarse así. Le hacen cambiarse el nombre. Y así le pudiera mencionar tantos nombres. Tengo lista, hermano, de significado de nombre. Hay nombres positivos y hay nombres muy negativos. Y hay poder en el nombre. Diga conmigo, poder en el nombre. Poder en el nombre. ¿Por qué usted cree que cuando Dios llama a Abraham, dice que le cambió el nombre y le puso Abraham? Cuando llama a Pedro no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón, hijo de Jonás. Le dijo, ya no serás llamado Simón, sino a partir de ahora será llamado Pedro. Cefas, piedra. Cuando el mismo Jesús fue a nacer, y el ángel se aparece y le dice a María, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y por qué? Y así sucedió con muchos casos en la Biblia. Tenemos una cantidad de casos extraordinarios de cómo fueron cambiando los nombres, cómo Dios, por ejemplo, a Jacob, y no se llamaba Jacob, sino se llamaban llamado Israel. Y así le puedo mencionar muchos. Ahora, ¿por qué? Porque el nombre, escuche esto que le voy a decir, porque el nombre es lo que más se repite en nuestra vida. Así es. Lo que más te van a mencionar en tu vida es el nombre. Siempre. ¿Sí o no? Y si tu nombre carga un espíritu correcto, eso va a traer cosas muy tremendas a tu vida. Por eso, usted sabía que, por ejemplo, los judíos le ponían el nombre al niño a los 8 días, así decir, hasta los 8 días. El niño no tenía nombre, así se podía saber, le decían cómo le vas a poner, pero todavía no se declaraba. Después que lo circuncidaban, se declaraba el nombre sobre ese niño. ¿Okay? Pero antes de ponerle el nombre, siempre se buscaba, se pensaba, se buscaba dirección sobre qué, porque ese nombre iba a traer dirección. Por eso es que casi siempre usted, cuando vaya a estudiar un personaje de la Biblia, trate de entender cuál es su significado, porque va a ver que siempre está ligado al destino
de esa persona. Siempre, casi siempre, los nombres tienen que ver con el destino profético. Por ejemplo, cuando a usted le ponen un nombre por algún artista famoso, a veces hay que corregir en el espíritu. Eso se usa mucho. Dice, ¿y en qué se inspiró tu mamá o tu papá para ponerte eso? No, en que en este artista. Cuidado, ese artista quién es, qué espíritu carga. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y persigue. Porque fíjate que hay una cosa, y perdona que me metí, pero si tú vas al asunto... Hay tantos nombres, tantas cosas que a veces portamos y que son equivocados. Y tenemos que pedir perdón por la intención, o el origen, o el significado, y pedir a Dios que limpie ese nombre. Por ejemplo, pero también hay sobrenombres. Ahorita como está diciendo el terrible, hay gente, por ejemplo, en Cuba se usaba mucho, le dicen a uno pillo. Cuando a ti te dicen pillo, eso no es bueno. Pillo es algo raro, es un tipo habilidoso y demás. Y así, mano, hay tantas cosas, hay tantos sobrenombres, y uno tiene que estudiar por qué el sobrenombre, si tú aceptas ese sobrenombre, ¿ok? Porque a veces la idea del sobrenombre no es buena, no trae una carga buena, y uno tiene que romper porque te lo están declarando, te lo están soltando, y uno tiene que romper eso. Y también muchas veces hay aceptación, cuando tú aceptas tu vida actual, cuando tú aceptas tu condición actual, cuando tú aceptas como tú eres a sí mismo y todo lo que te pasa te estás maldiciendo y dices, tengo que acostumbrarme, esta es mi vida, esto es así, esto ya no va a cambiar, estoy confinado. Cuando tú aceptas tu presente, tú estás maldiciéndote. ¿Sabes por qué? Porque a veces el presente es duro, está difícil. A veces en momentos se pueden trabar las cosas, pero eso no quiere decir que va a ser así permanentemente. Dios quiere cambiar, Dios te quiere traer más, Dios te quiere sorprender más, pero tú estás trabándote y estás haciendo de tu presente, que es temporal y pasajero, tu eternidad. Y te maldices y se sigue alargando. Y es como que no se cambia, como si el ciclo no cambiara. Y el cuarto tipo de maldición tiene que ver específicamente, y voy a profundizar en tiene que ver con los decretos. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Voy a terminar con este texto. Proverbios 6, 2. Proverbios capítulo 6, este es un versículo que deberíamos aprendernos todos, los versículos favoritos míos. ¿Ya lo tienes ahí? Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado, ¿qué cosa? Preso en los dichos de tu labios. Hoy por hoy, cuando usted lee un poquito sobre los físicos cuánticos, ve todo lo que ellos han descubierto y tiene que ver con esto. Las palabras tienen poder. Eso ya nadie lo puede ignorar. Ignorar eso es ahora ir contra la ciencia. Eso es, y ya Dios ya lo había dicho de antemano, te has enlazado. Cuando usted habla, recuerde esto, usted no está hablando algo. Ya, pero eso fue un comentario. No un comentario. Las palabras tienen una carga de poder. Pero me gusta decir esto de esta manera, como decreto. Usted en la vida puede recoger ciertas cosas. Como usted puede perder dinero y usted lo puede volver a recuperar. Usted puede perder una casa y puede volver a recuperar. Perder un carro lo recupera. Pero cuando usted lanza una palabra, ¿cómo usted la echa para atrás?
Usted lanzó la palabra. Y las palabras muchas veces no se dicen, sino a veces se decretan. Y un decreto es una ley. Aprenda que cuando usted decreta algo, se establece algo. Y cuando eso queda establecido, se comienza a ejecutar. Yo no le puedo quizá hoy explicar cómo esto funciona todo en el reino de Dios, pero cómo Dios utiliza las palabras para bien, cómo usted le da derecho legal a Dios. Mire esto y le voy a dejar quizás con esta incógnita. ¿Por qué el Señor nos manda a orar y a pedir? Dice, pedid todo lo que queráis. Si ya también la Biblia dice que antes que nosotros pidamos, ya Él sabe de lo que tenemos necesidad. Si Él sabe lo que necesitamos, conforme dice la palabra, entonces ¿por qué tenemos que pedir? ¿Por qué dice pedid y se os dará? Dame si ya tú sabes lo que necesito. Porque cuando tú hablas y tú pides, le das derecho legal a Dios de operar. ¿Sabe por qué? Y todo nace de aquí. Y ahora vamos a orar. Y usted va a aprender esto. Y espero que esto se le quede para siempre en su espíritu. Para siempre. En inglés, ¿cómo podemos decirlo? Forever. Así. Cuando Dios creó el mundo, le dijo al hombre, gobernar, sojuzgar la tierra. Dios ya no iba a gobernar la tierra. Y el dueño de la tierra dice que la tierra es de Dios y todo lo que en ella hay. Pero le dio autoridad al hombre de sojuzgar la tierra, de gobernarla. Por tanto, sería ilegal que Dios actuara en la tierra sin la autorización del hombre. Escuche. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que todo lo que pasa en la tierra es responsabilidad del hombre. A veces nosotros decimos, no, pero Dios, no, es que Dios no interviene si el hombre no se lo pide primero. Es un caballero. Dios no interviene en su vida si usted no se lo pide. Aunque usted esté llorando, aunque usted lo esté necesitando, usted tiene que pedirla. Es que es ilegal. Lo sobrenatural no se establece en lo natural si lo natural no pide que se establezca lo sobrenatural. No sé si usted me está entendiendo eso, ¿verdad? Dios creó lo natural justamente para eso, para que juzgaran en lo natural. Por eso el diablo, para maldecir también, necesita gente. Necesita sacerdote. Necesita un brujo. Necesita un vecino maldiciente. Necesita un jefe en el trabajo que dice otomías, horrores. Necesita gente también, porque lo sobrenatural no se puede. Pero no parece el diablo. Si yo soy el diablo que vengo a maldecir este territorio. No, así no funciona. Necesita un canal, una vía. Pero gracias a Dios que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y seréis mis testigos. Cuando el poder de Dios viene sobre nosotros, cuando Él está en nosotros, a través de nosotros, entonces nosotros somos testigos de Dios. Estamos empoderados por Dios para hacer las obras de Dios, ¿sí o no? Amén. Y para traer el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona empoderada por Dios habla una palabra, habla el decreto de Dios, se establece la palabra de Dios en la tierra. Por eso es importante no hablar tu palabra, sino la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando usted tenga ira y usted quiera hablar, contrólese la boca.
porque lo que va a hablar es una maldición seguro. Yo te cogiera, muchacho. Yo lo cogí, no mandar al diablo. ¿Sí o no? ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? Si yo tuviera alas, yo la iría. Que te trague la tierra. Yo recuerdo un pastor que O sea, a veces se siente mal, se siente enojado. A veces quizás, por ejemplo, usted quiere tener un recurso, no lo tiene y dice mira, de pronto que usted está en el carro le comienza a dar una función y el carro, desgraciado, yo ahora mismo te comiera. Hasta ahí llegó. Te suelta la bendición. Gracias, Señor, porque este es el mejor carro. Suelta una bendición. Gracias, Dios mío. Dice, no tengo un kilo, estoy escachado. No diga que está escachado. Porque vas a seguir un cachado. Más escachado. Ahí el diablo coge, ahora sí lo vamos a escachar, de Eso es verdad. lo que ¡Vamos! quiero. Eso es lo que quiero. Ahí tiene. Cuando usted esté así bajo, porque así hablamos, cuando más negativamente hablamos, cuando estamos bajo presión. ¿Okay? Entonces, en ese momento, hable la palabra de Dios. Suelte la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios para ese momento? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo tengo en Cristo. Él me bendice. Voy a tener la vida de abundancia. Soy cabeza, no soy corte, encima, no de abajo. Gracias porque todo lo que toque será bendito. Soy bendición, no soy maldición. Soy paz, no soy problema. Soy solución. Diga palabras de bendición, diga palabras de shalom, diga palabras de Dios. Y va a ver cómo la atmósfera cambia, como un decreto. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Hoy en esta noche vamos a hablar como reyes. Los reyes, ¿saben qué es lo que hacen? Sueltan decretos, sueltan leyes. Y lo que dice un rey se establece. Por eso la Biblia dice que todo lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Así que vamos a decretar correctamente, vamos a decretar bien, vamos a decretar conforme a la palabra de Dios. Vamos a decretar no conforme a nuestras emociones, ni no lo que estamos viendo, sino lo que Dios está mirando y está creyendo. Me gusta mucho lo que Pablo dijo en una ocasión. Le dijo a Timoteo, con esto le voy a cerrar, se milita en la palabra profética que te ha sido dada. Milita en la palabra profética. No sé para quién es esto, pero es para alguien. Dice, milita, Timoteo, en la palabra profética que te ha sido